¿Han podido ver los slides, muchachos, o no? Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a... Aquí mejor. Si usted puede ver las dos cosas. Y elegimos esto. Entonces ahora están... a ver, vamos a preguntar. ¿Están viendo ahora el slide? Por favor, Diego, o cualquiera de ustedes. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Gracias, Nico. Chao, chao. Bien, vamos a empezar entonces con la clase. Se ve el primer slide, ¿no? Fundamentos de toxicología clínica. Solo confírmeme una vez más, por favor. ¿Aló? ¿Se ve el primer slide? Se congeló la pantalla, doctor. No está en pantalla completa. Siempre pasa lo mismo. ¿Y ahora sigue igual? ¿Aló? Sí, sí, doctor, sí, igual. ¿Y ahora cómo se ve? No está en pantalla completa. Claro, pero ¿se ve o no? O sea, ahora sí, se está moviendo. Ya, vamos a tener que trabajar así porque no sé por qué tengo este problema siempre. No sé por qué me está pasando eso último. A ver, vamos a entrar otra vez a... Y ahora se congela, ¿no? Sí, doctor. Bueno, vamos a tener que avanzar así, no hay otro. ¿Está bien? ¿Ahora sí se ve, avanza o no? ¿Ahora sí se ve? ¿Hola? Sí, doctor, se ve. Ya, vamos a avanzar así, no hay otra ya, porque no sé qué pasa. Bien, fundamentos de toxicología clínica es el tema que nos toca en las siguientes clases. Los objetivos de aprendizaje, como siempre, hacer un listado de los principales agentes, fármacos y sustancias que pueden producir toxicidad, identificar los principales síndromes tóxicos, describir las características tóxicas de diferentes agentes, describir los signos y síntomas de intoxicación por diferentes agentes, fármacos y sustancias tóxicas, describir los pasos para el tratamiento de soporte del paciente intoxicado, identificar el tratamiento para las intoxicaciones más comunes, describir los mecanismos de quelación metálica, identificar los quelantes con indicación clínica, sus indicaciones y sus efectos adversos, y hacer un listado de los antídotos para el manejo del paciente intoxicado por distintos fármacos. ¿Han podido, no es cierto, escucharme o no, por favor? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Y se ve también, ¿no? Sí, doctor. Muy bien.
Generalidades. Espérenme un segundito, voy a cerrar la ventana que hay mucha bulla aquí. Estoy en la facultad y hay mucha bulla en el aula. Bien. Toda sustancia es tóxica. No hay ninguna que no sea tóxica, inclusive los alimentos, ¿no es cierto? Es la dosis la que hace la diferencia entre una sustancia tóxica y un medicamento. Y ya habíamos hablado, ya les habían hablado ustedes en las clases teóricas al comenzar la asignatura de este año, de que la toxicidad farmacológica se da a dosis elevadas del fármaco y que los efectos adversos o efectos colaterales se dan a dosis terapéuticas. Y esto es lo que está diciendo acá, ¿no? Toda sustancia es tóxica. No hay ninguna que no sea tóxica. Es la dosis la que hace la diferencia entre una sustancia tóxica y un medicamento. Y eso ya fue dicho por Paracelso, que entre 1493 y 1541, que vivió. En farmacología, como efecto tóxico, entonces se designa la acción indeseada de un fármaco sobre el organismo de un individuo como consecuencia, por lo general, de una dosis excesiva, que eso es lo que estábamos diciendo. La intoxicación es la reacción del organismo ante el contacto con cualquier sustancia tóxica. Y se considera que la intoxicación es aguda cuando los síntomas clínicos aparecen tras la exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica de la sustancia química, ¿no es cierto? Entonces, tomar en cuenta que cualquier medicamento puede ser tóxico, ¿no es cierto? Todo está en relación a la dosis. Dosis altas pueden producir toxicidad. Definiciones que son importantes al comienzo de este tema. Peligro. ¿A qué se refiere cuando se habla de peligro? Es la capacidad de un agente químico de infligir daño en una situación o circunstancias particulares, relacionado con las características y condiciones del uso y de la exposición. Entonces, esa sustancia es peligrosa. O el usar esa sustancia a esta dosis o en tal situación es peligroso, ¿no es cierto? Es relacionado entonces con la capacidad del agente químico de infligir daño en una situación o circunstancias particulares. Riesgo es la frecuencia esperada de que aparezca un efecto nocivo indeseable por la exposición a un agente químico o físico. Se relaciona con datos, con dosis, respuesta y extrapolaciones hechas a partir de las relaciones en situaciones reales de exposición. Entonces, ¿existen riesgos al tomar tal medicamento? ¿Existen riesgos al tomar tal fármaco? Entonces, es la frecuencia con la cual se espera de que aparezca un efecto nocivo indeseable cuando se utiliza uno u otro fármaco. Vías de exposición se refiere a las vías de penetración de sustancias químicas en el organismo. Esto puede ser por la vía inhalatoria, por la ingestión, por la absorción, por la introducción de distintas sustancias dentro del organismo. Y esto es importante, porque la vía de exposición es la que muchas veces condiciona, de acuerdo a la sustancia, el ingreso de la sustancia tóxica. Por ejemplo, un órgano fosforado, ¿no es cierto?, que ha estado en contacto con la piel y las mucosas, se va a absorber y va a penetrar el organismo. Otra cosa importante es la duración de la exposición. Las reacciones tóxicas difieren en términos cualitativos con base a la duración de la exposición. No es lo mismo exponer al individuo a una sustancia tóxica por un tiempo corto que exponerlo por tiempos más largos. Entonces, esto da lugar a efectos agudos y crónicos. Aguda es la que ocurre una o varias veces en un lapso de tiempo corto que va de segundos a 1 o 2 días. Entonces, esa es la exposición aguda que va a dar lugar entonces a manifestaciones tóxicas generalmente también agudas, rápidamente, ¿no es cierto? Y la crónica es la que excede el tiempo de exposición aguda. Por ejemplo, un fumigador, es decir, que él trabaja de fumigador y es más probable que esté expuesto en forma crónica o permanente a sustancias tóxicas. Y por lo tanto, las reacciones también a la exposición crónica van a ser de tipo crónico.
Bien, toxicidad entonces es la capacidad de una sustancia para causar efectos adversos en un ser vivo y generalmente se relaciona con la dosis letal media, o sea, DL50, que es la dosis con la cual muere el 50% de los organismos de una población expuesta experimentalmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dosis que va a producir la muerte en el 50% de la población expuesta a esta sustancia. Efectos tóxicos son los cambios indeseables de naturaleza metabólica o bioquímica que sufre un organismo a causa de la exposición a una o varias dosis de una sustancia. A una o varias dosis de una sustancia. Una vez que la gente y el sistema biológico han estado en contacto, se presentarán estos efectos, ¿no? Entonces, son los efectos tóxicos son cambios indeseables, es decir, no son cambios que uno espera o desea que ocurran, sino son indeseables y pueden ser de naturaleza metabólica o bioquímica. Y con respecto al tiempo, los efectos tóxicos pueden ser inmediatos o mediatos. Inmediatos son cuando ocurren rápidamente en cuestión de segundos, minutos u horas, o mediatos cuando se prolongan más en el tiempo. Con respecto al sitio del organismo en que se presentan, pueden ser locales, es decir, efectos tóxicos a nivel de la piel, del aparato respiratorio, directos a nivel de la sangre o sistémicos en otras estructuras tisulares del organismo. El efecto tóxico local se manifiesta en el sitio en que entra en contacto la sustancia tóxica y el objeto biológico, ¿no? En cambio, el efecto sistémico es el que causa un agente tóxico cuando después de penetrar y distribuirse en un organismo, genera una reacción adversa en un sitio remoto al del contacto inicial. Y eso se aplica en general en farmacología, no necesariamente solamente al efecto tóxico, ¿no? Sino a la utilización de cualquier fármaco. ¿Ya? Hay fármacos diseñados para producir un efecto local y hay fármacos que están diseñados para producir un efecto sistémico o tienen efecto sistémico. Entonces, por lo tanto, en la toxicidad ocurre lo mismo. ¿Ya? Hay efectos tóxicos a nivel local y efectos tóxicos a nivel sistémico. Bien. Los efectos tóxicos y su magnitud dependen básicamente de los siguientes factores. Unos, los que están relacionados propiamente al agente tóxico. Y aquí intervienen las características químicas de la sustancia tóxica o del agente tóxico, las características físicas, la presencia de impurezas o contaminantes dentro de la misma sustancia, la estabilidad y afinidad, es decir, la estabilidad de la sustancia o la afinidad que ella tiene por ciertos tejidos o receptores, su solubilidad en fluidos biológicos y la presencia de excipientes. Estos entonces serían los factores relacionados con el agente tóxico propiamente dicho. Los dependientes de la exposición que se refieren a la dosis, a la concentración, al volumen y tiempo de administración, el tipo y sitio de exposición y la duración y frecuencia de exposición, que habíamos dicho, ¿no? Una exposición aguda o la exposición crónica a la sustancia tóxica. Los dependientes del organismo, la especie, la edad, el sexo, el peso y la madurez, las características genéticas propias de cada individuo, el estado inmunológico también propio de cada individuo, el estado nutricional también propio de cada individuo y los factores hormonales y del sistema nervioso central, las situaciones de tensión emocional como el estrés y la presencia de lesiones o enfermedades al mismo tiempo en que se expone la persona a la sustancia o al fármaco tóxico. Las relacionadas con el ambiente, la temperatura y la humedad, la presión barométrica, las influencias geográficas, las diversas formas de radiación, inclusive el ruido, factores químicos y ambientales y sociales o de comportamiento. Entonces, fíjense que el ambiente también es extremadamente importante en relación a los efectos tóxicos de las sustancias y a veces uno no toma en cuenta esto. Bien, continuando con las definiciones, entonces, con intoxicación es el conjunto de efectos nocivos producidos por un agente químico o físico.
es la manifestación clínica de la toxicidad consecuente a la exposición de agentes físicos o químicos. Los signos y síntomas de una intoxicación dependerán del agente tóxico, de la dosis que se ha absorbido durante un periodo determinado de tiempo. Y tomar en cuenta que el cuerpo humano tiene capacidad para desdoblar y eliminar a través de la orina y los excrementos, es decir, a través del aparato excretor, pequeñas cantidades de sustancias tóxicas. Y obviamente que aquí tiene que entrar también el metabolismo, ¿no es cierto? Bien. Estos, fíjense en este gráfico, ¿no? Podemos ver qué ocurre cuando hay una intoxicación. Entonces, tenemos el agente químico, por un lado, y la dosis. Es decir, hemos dicho, cuando hablamos de un fármaco, la dosis tiene que ser la dosis elevada, ¿ya? Entonces, viene la exposición y el ingreso al organismo, y ahí entra un factor importante que es la toxocinética, es decir, los factores farmacocinéticos, pero que en este caso se refieren a los factores tóxicocinéticos, como la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de la sustancia tóxica, y la toxicodinámica, que se refiere a la interacción del agente químico con el receptor en el órgano blanco. ¿Ya? Esto sería entonces todos los mecanismos farmacocinéticos, pero esta vez relacionados a la sustancia tóxica, y en este estaría el mecanismo, o sea, cómo va a ir a causar el efecto tóxico, es decir, que va a dar lugar a un efecto. Este efecto se va a manifestar como una intoxicación, ¿no es cierto? Y aquí en el efecto o en la intoxicación van a intervenir diversos factores, ¿no es cierto? Entre los que tenemos distintas sustancias, la edad del paciente, la sustancia tóxica, alimentos, agua, etcétera, que son factores que también van a intervenir en la intoxicación. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo ya dos términos que se aplican directamente a toxicología, que son la toxicocinética y la toxicodinámica. Bien, esto es más o menos un cuadrito que nos va a mostrar la distribución de las intoxicaciones según el producto. Y en relación al ser humano, la mayor parte de las intoxicaciones se produce por medicamentos, es decir, que el 71% de las intoxicaciones están relacionadas con el uso de medicamentos. El 11% están relacionados con la exposición a productos agrícolas, esto incluye a los insecticidas. El 9% productos domésticos, ¿no es cierto? Sustancias o productos que se utilizan para la limpieza del hogar generalmente. Distintos tipos de detergentes, etcétera, etcétera, corresponden al 9%. Las drogas de abuso corresponden al 6% de las intoxicaciones y los productos industriales al 3%. Esto a veces es inadvertido, ¿no es cierto? Es decir, que uno ingiere o está en contacto con sustancias tóxicas sin que sepamos, pero que están relacionados a la misma fabricación de la sustancia. ¿Ya? Entonces, fíjense que los medicamentos son causa del 71% de las intoxicaciones. Dentro de los fármacos y los grupos terapéuticos, los que mayormente producen intoxicación son los psicofármacos, que son causantes del 90% de las intoxicaciones. Aquellos que se utilizan en el aparato cardiovascular, el 5%, fundamentalmente aquellos utilizados como antiarrítmicos, pero también aquellos utilizados en las enfermedades cardiovasculares en general. Los analgésicos, el 4%, y las vitaminas, el 1%. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué las vitaminas? Porque, por ejemplo, en la sociedad estadounidense es habitual que la mayor parte de la población use y abuse del consumo de vitaminas. Y eso a veces puede llevar a intoxicaciones causadas por estas vitaminas. Bien, en relación a los principios activos que llevan intoxicación, tenemos a las benzodiazepinas con 37%. Esto incluye fármacos como el alprazolam, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es muy utilizado en la sociedad hoy en día con diversos propósitos, generalmente como tranquilizantes, como ansiolíticos, ¿no es cierto?, muy
utilizados y fundamentalmente tenemos entre estos, como os digo, dentro de las benzodiazepinas, el alprazolam, que en conjunto constituyen 37% de la causa de intoxicaciones, ¿no? Los anticonvulsionantes el 23%, otros el 18%, los barbitúricos 9%, las fenotiacinas el 8%, la dipirona el 3% y la carbamazepina el 2%. ¿No? Tal vez aquí dentro de la dipirona tal vez podríamos incluir tal vez al acetaminofeno en conjunto, ¿no es cierto? Pero estos son los principios activos que llevan a intoxicación. Bien, ya entramos en la parte de la toxodinámica y vamos a ver que la clasificación de las sustancias químicas según el efecto nocivo que ellas van a producir. Entonces tenemos efectos irritantes, efectos asfixiantes, efectos anestésicos, sustancias que dañan al pulmón y por último tenemos a los tóxicos sistémicos, es decir, que producen efectos nocivos a nivel sistémico, ¿ya? Entonces estos son los efectos nocivos, pueden ser irritantes, asfixiantes, anestésicos, aquellos que dañan el pulmón y por último los tóxicos sistémicos. Bien, vamos a continuar viendo cuáles son factores que determinan el efecto tóxico. Entonces, en primer lugar ya habíamos mencionado algo. Uno, las características propias del agente tóxico, ¿no es cierto? Y en esto es importante recalcar que hay sustancias que son más tóxicas que otras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, características propias del agente tóxico. Los factores biológicos del individuo, es decir, que ahí entra la toxicocinética, que es la absorción, la distribución, la biotransformación, ¿no es cierto? Y aquí también va a intervenir la edad, el sexo, el peso, las características genéticas propias de cada individuo y el estado de salud del individuo. Condiciones metabólicas como reposo y trabajo y la exposición en conjunto a otras sustancias químicas que de por sí pueden ser también tóxicas o pueden inducir o incrementar el efecto tóxico de determinadas sustancias. Y los factores ambientales que determinan el efecto tóxico, entre algunos está la temperatura, la humedad, la hora del día, el estrés de la vida diaria a la cual puede estar sometido el individuo. ¿Ya? Entonces hay dentro de los factores que determinan el efecto tóxico, mencionamos entonces las características del propio agente tóxico, los factores biológicos relacionados al individuo y los factores ambientales. Bien, según el grado de alteración del individuo, la intoxicación se puede clasificar como aguda, subaguda, crónica o recidivante. Aguda, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la intoxicación aguda? Consiste en la aparición de un cuadro clínico patológico, a veces dramático, ¿ya? Por la exposición de corta duración mediante una o varias dosis y con una absorción muy rápida, menos de 24 horas. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta que la intoxicación aguda es aquella que ocurre en las primeras 24 horas. La crónica se produce como consecuencia de la repetida absorción de un tóxico, siendo el tiempo de exposición especialmente alto, mayor a 90 días. A veces esta intoxicación se produce por la absorción de cantidades pequeñas del agente tóxico, pero ante las sucesivas exposiciones se produce una acumulación en algún órgano o tejido, o a veces lo que se acumulan son los efectos, es decir, los efectos tóxicos se van sumando el uno al otro, ¿ya? Esto es como yo les decía al comenzar la clase, lo que puede ocurrir, por ejemplo, con un fumigador. Fumiga, por ejemplo, en el área tropical de los cultivos y está constantemente expuesto a pequeñas dosis de la sustancia tóxica, especialmente si no tiene la vestimenta adecuada para realizar las fumigaciones. Retardada es un efecto que se manifiesta a mayor o menor plazo cuando se ha sufrido una única exposición y tras haber eliminado el agente tóxico del organismo. Por ejemplo, tenemos el paraquat, que es un insecticida o un plaguicida, y que algunas semanas después de la ingestión de una dosis que solo haya producido inicialmente algunos problemas gastrointestinales, puede dar lugar a una fibrosis pulmonar, produciendo incluso la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto retardado no es aquel que aparece después de un tiempo, variable.
¿ya? Y que no ocurre inmediatamente. Y el efecto tóxico recidivante es la repetición de intoxicaciones que conduce al individuo a estados de deficiencia biológica, ¿no es cierto? Es decir, que va recidivando, ¿no? Una y otra vez y conduce al individuo a estados de deficiencia biológica de uno o de otro tipo, afectando uno u otro sistema orgánico o tejido. Bien, entonces, seguimos con la clasificación. Son el tipo de exposición pueden ser agudas, crónicas, ¿ya? Pero también puede haber una crónica con una reagudización, es decir, aguda y crónica, y el tipo de exposición desconocido, no sabe, ¿no? O sea, no tiene mayor información. Se encuentra un individuo intoxicado y no tenemos mayores informaciones de qué ha ocurrido, cuánto tiempo, hace cuánto tiempo. Esa es la desconocida. Bien, entonces, según el tipo de exposición, la aguda es entonces la exposición a un agente durante un periodo corto de tiempo, en horas. Y generalmente la exposición es única o puede ser repetida. En cambio, la crónica, la exposición continua o repetida por tiempo prolongado, que puede ser de días, de meses o de años inclusive, ¿no es cierto? Esto fundamentalmente ocurre en obreros de algunas industrias que están constantemente y continuamente expuestos a sustancias tóxicas y debido a la naturaleza del trabajo durante días, meses y años, ¿no es cierto? Y la aguda en crónica es una exposición aguda sobre una base de exposición crónica al mismo agente, ¿no? Es decir, es una manifestación aguda de intoxicación en un individuo o un paciente que ya tiene una exposición crónica y tiene una intoxicación crónica. Es como decir, el asma es crónico, pero se presenta en crisis, ¿no es cierto? Y las crisis son cuadros agudos. Esto sería más o menos lo mismo, es decir, el individuo está expuesto, está crónicamente intoxicado y tiene manifestaciones agudas de la intoxicación. Esa sería la aguda en crónica. Signos y síntomas. Síntoma, y eso ustedes saben muy bien, es una manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable solamente por el paciente. Por ejemplo, me duele, estoy cansado, no puedo dormir, estoy nervioso, ¿sí? Me siento mal, eso es síntoma, ¿no es cierto? En cambio, signo es una manifestación de una alteración orgánica o funcional que es apreciable tanto por el paciente como por el observador, es decir, el médico. Por ejemplo, se puede observar la elevación de la presión arterial. Se puede evidenciar la tos, porque se la escucha, ¿no es cierto? Se puede ver la deformación del miembro. Se pueden ver las convulsiones, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, esos son síntomas. Perdón, signos y síntomas, ¿no es cierto? Bien, el efecto agudo, entonces, es aquel efecto de rápida aparición y curso, generalmente en las primeras 24 horas. Y este efecto agudo es producido por una sola dosis o por una corta exposición a una sustancia, ¿no es cierto? Es decir, un niño encontró un frasco de paracetamol que no estaba en un lugar seguro en su casa y se toma todo el frasco. Y comienzan las manifestaciones de una intoxicación aguda que, como hemos visto en anteriores clases, puede llevar a una necrosis hepática fulminante, ¿cierto? Entonces, ejemplos de efectos agudos: irritación de la piel y mucosas, efectos en el sistema nervioso central y periférico, coma, excitación, parestesias, ¿no? Son efectos agudos de intoxicación. O sea, son las manifestaciones que se presentan en forma aguda a la exposición a sustancias tóxicas. Entonces, algunos ejemplos de efectos agudos: efectos cardiovasculares, por ejemplo, bradicardia, ¿no es cierto? Por decir, con una dosis excesiva de un beta bloqueante, o taquicardia por el efecto tóxico de la exposición a atropina, la elevación de la presión arterial, efectos respiratorios, por ejemplo, depresión respiratoria recurrente al uso de opioides, ¿no es cierto? Taquipnea, efectos gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas,
que es una manifestación muy común en las intoxicaciones agudas decurrentes de la utilización de la vía oral para la administración de fármacos o sustancias. Y efectos renales con inclusive oliguria e inclusive anuria, ¿no es cierto? Esos son ejemplos de efectos agudos. Y aquí tenemos, ¿no?, manifestaciones de toxicidad de distinto tipo, ¿no es cierto?, en el estado de conciencia, en la piel, ¿no es cierto?, las manos, o en el aparato digestivo con los vómitos, ¿no?, náuseas y vómitos. Bien, los cuadros clínicos de las intoxicaciones. Tomar en cuenta que los cuadros más frecuentes se relacionan con la afectación del sistema nervioso central, destacando la embriaguez y la disminución del nivel de conciencia con comas que rara vez alcanzan una puntuación inferior a 10 de la escala de Glasgow, y cuadros de agitación asociados a etanol y a estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, los cuadros más frecuentes clínicamente hablando son aquellos que se relacionan a la afectación del sistema nervioso central. En el segundo grupo de síntomas son los síntomas de tipo digestivo, con náuseas, vómitos, dolor abdominal. En tercer lugar, la sintomatología cardiovascular, con alteraciones menores del tipo de taquicardia o bradicardia, arritmias graves, que son poco frecuentes, ¿no?, o inclusive alteraciones en la presión arterial. ¿Ya? O sea, sería en tercer lugar. Entonces, en primer lugar, sistema nervioso; en segundo lugar, sistema digestivo; y en tercer lugar, cardiovascular. Bien, los efectos crónicos se observan a largo plazo y son el resultado de varias exposiciones, generalmente a cantidades pequeñas de la sustancia, repetidas por un tiempo prolongado. ¿Ya? A menudo, pero no siempre, de tipo irreversible. Ya, cuanto más tiempo se expone al individuo a la sustancia tóxica, mayor probabilidad de provocar daño irreversible. Y algunos efectos a largo plazo, efectos cutáneos, dermatitis de contacto, reacciones alérgicas y otras como el cloracné. Neurológicos, neurotoxicidad retardada, cambios de conducta, neuritis periférica, que son relacionados ya a la exposición durante largo tiempo a una sustancia tóxica. Trastornos reproductivos como esterilidad en el hombre, disminución del índice de fertilidad en la mujer. A nivel oftalmológico, la formación de cataratas, la atrofia del nervio óptico, ¿no? Entonces son algunos efectos a largo plazo. Aquí podemos ver, ¿no?, los cuadros nerviosos, la piel, ¿no?, a nivel respiratorio, a nivel oftálmico, ¿no?, aquí en el recuento de espermatozoides. Entonces esos son efectos ya a plazo más largo. Bien, entonces con esa previa vamos a ir a ver algunas cosas que son muy importantes dentro de la toxicología, y aquí tenemos lo que se denomina los toxidromes. Entonces, ¿cómo se define el toxidrome? El toxidrome, ¿ya?, es un término acuñado por Moffenson y Grimscher y se refiere a la descripción por grupos de los síntomas y signos clínicos propios de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción igual o similar en combinación con el comportamiento de los signos vitales. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es agrupar, ¿no?, los síntomas y signos, ¿ya?, relacionados con la exposición a un determinado agente tóxico. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos aquí algunos toxidromes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el síndrome adrenérgico. En el síndrome adrenérgico, en este síndrome adrenérgico relacionado con la toxicidad a ciertas sustancias, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la presión arterial, ¿ya?, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento de la temperatura corporal. La pupila va a estar miótica, el peristaltismo va a estar aumentada, la piel va a estar pálida y sudorosa, y ejemplo de un síndrome adrenérgico es la intoxicación por cocaína o por anfetaminas. El síndrome colinérgico, ¿ya?, la frecuencia cardíaca no afectada, la presión arterial tampoco afectada,
la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal, tampoco, ¿no? No sé. Y las pupilas pueden estar o no mióticas, el peristaltismo por efecto colinérgico va a estar aumentado, la piel va a estar fría y sudorosa, es húmeda, es el paciente húmedo, ¿no es cierto? Y ejemplos, la exposición a órganos fosforados y carbamatos, ¿no? Aquí utilizamos el término Dumbles, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Donde hay diaforesis, urinación, miosis, broncoconstricción, excitación, lagrimeo, sudoración. El síndrome anticolinérgico, lo contrario, la frecuencia cardíaca en este caso, cuando es anticolinérgico, generalmente está aumentada. La presión arterial aumentada, la frecuencia respiratoria puede o no estar aumentada, la temperatura corporal sí va a estar aumentada y la pupila va a estar midriática. En este caso, el peristaltismo va a estar disminuido, porque puede haber incluso constipación, la piel va a estar seca, roja y caliente, y ejemplo de esto es la intoxicación con anticolinérgicos como la atropina, la escopolamina y otros. El síndrome, el toxíndrome serotoninérgico, pues frecuencia cardíaca elevada, presión arterial elevada, frecuencia respiratoria elevada, temperatura corporal elevada. Todo igual al toxíndrome adrenérgico, con la excepción de que en el toxíndrome adrenérgico hay miosis, aquí va a haber midriasis. El peristaltismo también aumentado, ¿no? Va a haber, en la piel va a estar ruborizada, y el ejemplo de esto es la utilización de algunos fármacos, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la recaptación de serotonina y el litio. El toxidromo opioide, ¿ya? Que se va a caracterizar por disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la temperatura corporal, se presenta con miosis, el peristaltismo está disminuido, la piel va a estar pálida y fría, y esto es típico del uso de opioides. Cualquier opioide puede llevar a esto. Los sedantes, inclusive incluyendo al alcohol, puede disminuir, y esto estamos hablando de toxidromas, que son manifestaciones tóxicas, ¿no? Tenemos la frecuencia cardíaca disminuida, la presión arterial disminuida, la frecuencia respiratoria disminuida, la temperatura corporal disminuida, la pupila puede estar entre miótica y midriática, el peristaltismo no va a ser afectado, la piel va a estar pálida y fría, y ejemplo de esto es el uso de benzodiazepinas, fundamentalmente barbitúricos, alcohol y en general cualquier inhibidor o depresor del sistema nervioso. ¿Ya? Bien, entonces esto es a lo que vamos a llamar los toxidromes: adrenérgico, colinérgico, anticolinérgico, serotoninérgico, opioide y sedante hipnótico y alcohólico. ¿Ya? Bien, vamos a quedarnos aquí ya para continuar el día de mañana. ¿Ya? Mañana continuamos con las manifestaciones de la toxicidad. Vamos a tener algunos cuadritos con ejemplos patentes de las sustancias y a qué manifestaciones clínicas van a dar y qué es lo que se debe hacer en el caso de intoxicaciones por estas distintas sustancias. Bien, espero solucionar mañana el problema de esto de la presentación. Espero que le haya quedado entendible y que esté claro y didáctico para ustedes. No sé si tienen alguna cosa para decir. ¿Alguna cosa o está todo claro, muchachos, chicas? ¿Diego? Está todo claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Mañana la clase ya saben que es a las 7 menos cuarto de la mañana, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí quedamos. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.